que si yo Sí. empiezo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla que estamos organizando en el contexto de la promoción del Magíster en Información Financiera Contable. Agradecerles por darse el tiempo de venir. Estamos tratando de que estas charlas, estamos privilegiando la presencialidad. Yo sé que hoy en día me cuesta un poquito más, nos acostumbramos un poco a la remotidad, digamos, y a lo remoto, pero tratamos siempre de privilegiar que vengan a la facultad, se encuentren con vida universitaria. La primera charla de esto tuvimos que echar a gente de la sala porque no se iban nunca de la sala. Estaban en prueba, bueno, y ya se tienen que salir, logramos hacerlo así. La charla de hoy día obedece, esta es la segunda de una serie de charlas que vamos a hacer hasta el inicio del programa. Programa a partir de septiembre, y lo que tratamos un poquito de hacer con estas charlas es promover un poco las temáticas del magíster. Si se dan cuenta, aquí está la malla del magíster en información financiera contable, y la temática que hoy día va a estar discutiendo nuestro excelentísimo charlista hoy día, Cristian González, que tiene que ver con gestión de riesgos financieros. Toca transversalmente en general casi toda la malla, pero hay tres cursos troncales bien importantes. Uno, que es el de finanzas para contabilidad, y de hecho Cristian va a ser uno de los profesores, ¿cierto, Cristian? ¿No? ¿Está comprometido? Póngale firme. Cristian va a ser uno de los profesores, junto conmigo, de hecho yo soy profesor de finanzas. Auditoría y control de riesgos también es una de las temáticas que tocamos en el programa y que también esta charla toca hoy día. Y obviamente contabilidad derivado por que va a estar muy orientada a la charla de gestión de riesgo de mercado. Cristian va a estar hablando un poquito de los instrumentos derivados, ¿sí? Entonces, son temáticas, para mostrarles un poquito, son temáticas que tocamos en el programa, y que de alguna manera, justamente en el programa las profundizamos mucho más, ¿no? Así que eso, a los que estén interesados en el programa, como en mi función de director, yo soy director del programa, los que están interesados, está Sandra ahí, que es la que lleva todo el proceso de comercialización y venta del programa, así que si quieren más información o quieren preguntarle algunas cosas, Sandra va a estar acompañándonos igual. Después hay un cóctel para todos preparados, así que esperemos que todos se queden al cóctel también. Y lo último, y con eso no le quito más tiempo a Cristian, es que al final, cuando Cristian termine ya de presentar, van a haber una ronda de preguntas y tenemos algunos premios para las mejores preguntas, ¿no? Para que haya incentivo para que hagan igual que por ejemplo en la universidad. Ya va a haber un premio, ¿verdad? Y así hacen preguntas, espero que aquí nazca un poco más espontánea la cosa. Así que eso, pues, los voy a dejar entonces con Cristian González. Cristian González es el gerente general, tenemos el placer de tener el gerente general de NetGo, una empresa que hace, entre otras cosas, asesorías financieras a empresas tanto financieras como no financieras. Y aparte, NetGo tiene una plataforma que funciona de estilo como Bloomberg, como Refinitiv, donde en el fondo uno también puede tener datos reales financieros para hacer gestión de finanzas. Entonces, Cristian tiene mucha experiencia en asesoría, además es muy buen relator, esto lo digo yo personalmente porque he visto parte de sus charlas, así que hay que aprovechar un poquito su experiencia y nada, cualquier cosa que tengan para preguntarle, háganle nuevas preguntas porque conocimiento hay. Muchas gracias. ¿Y la pregunta la hacemos en cualquier momento entonces? Puede ser, si ¿Sí? no es espontáneo. Yo, de hecho, prefiero eso. Son 10 premios. Son 10. Básicamente aquí es malo quedarse sin premio, ¿ok? Pero las preguntas buenas son las preguntas fáciles, ¿ah? Para que no pongan en jaque al relatorazo. Está rico acá, así que empiezo a sacar la... Bueno, primero que todo quiero agradecer a Harold por la invitación también a ser profe y por la invitación a esta charla. La verdad es que como él contaba, yo tengo no tanta experiencia como él dijo, pero tengo un poco de experiencia en torno a todo lo que tiene que ver con el manejo de los riesgos de mercados en las empresas, ¿okay? Nuestros clientes como NetGo son efectivamente empresas que son parte del sector productivo,
que no necesariamente tienen tanta experiencia en el manejo de riesgos de mercado y por lo tanto buscan a alguien que las ayude y las asesore. ¿Sí? La idea de esta charla, por supuesto, tenemos solamente 1 hora y media para conversar, ¿cierto? La idea de esta charla es hablar un poco de cuáles son esos riesgos, cómo eventualmente las empresas hacen para gestionar esos riesgos y un poco el ángulo contable que genera estos instrumentos que sirven para gestionar esos riesgos, que como la mayor parte de ustedes ya deben saber, son los instrumentos derivados. Bien, entonces, no sé si funciona esto. Perfecto. Entonces, lo primero, insisto, bueno, cualquier comentario, cosas que quieran, por favor, interrúmpanme, me van haciendo las preguntas, gánense los premios, y comentarios también siempre son bienvenidos. ¿Vale? Lo primero que hay que entender es que nosotros nos podríamos meter a ChatGPT, ¿cierto? A Google, a lo que ustedes quieran, y preguntarle, bueno, ¿qué es riesgo? ¿Cierto? Porque definiciones de riesgo vamos a encontrar muchas, pero yo quiero definir riesgo para los que estamos acá durante esta hora y media como una variable exógena sobre la cual la empresa no tiene injerencia, ¿ok? Pero que sin embargo le afecta tanto el estado de resultados como el balance. ¿Vale? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo va a haber algo que afecta el riesgo o el balance de la empresa si la empresa no lo puede controlar? ¿Sí? Y eso es porque las empresas están expuestas a los mercados financieros. ¿Vale? Y al estar expuestas a los mercados financieros, su estado de resultados efectivamente dependen de lo que pasa en los mercados financieros. ¿Vale? Y ahí existen 5 potenciales mercados financieros, pero solamente 4 de ellos son los que generan riesgos a las empresas. ¿Vale? El primer riesgo es el que nosotros más nos toca ver y al que la mayor parte de las empresas están expuestas, que es el tipo de cambio o la tasa de cambio, ¿cierto? En particular acá en Chile, por supuesto, el dólar peso, pero nosotros igual tenemos empresas en distintas partes y pueden haber a otras monedas. No se queden solo que es contra el dólar peso, puede ser contra la corona noruega, el won coreano, el yen japonés, lo que usted. ¿Vale? La tasa de cambio, obviamente, es uno de los riesgos más comunes en Chile porque Chile es un país principalmente exportador-importador porque el mercado local en Chile es muy chiquito. ¿Sí? Y por lo tanto, la mayor parte de las empresas grandes, piensen que la mayor parte de las empresas grandes tienen exposición al tipo de cambio. ¿Sí? Y por lo tanto, y empecemos a aterrizar un poco esto, por lo tanto, si yo soy, no voy a usar ese ejemplo, si yo soy Cencosud, ¿sí? Y vendo teles en París, ¿están de acuerdo, no? Y traigo las teles, por lo tanto, desde afuera, sin embargo, esas teles me las cobran ¿en qué moneda? ¿Me las cobran en pesos chilenos? No, me las cobran en dólares, en yens, en renminbi, ¿cierto? Porque obviamente las teles vienen de Chile, ¿sí? Sin embargo, las teles en que hace acá en Chile, las vende en pesos chilenos, ¿están todos de acuerdo, no? Y por lo tanto, si el tipo de cambio se va, hoy día cerró, no sé, en 930, y se va a 1050, que fue el máximo histórico de nuevo, estarán todos de acuerdo que el margen de Cencosud disminuye. ¿Están todos de acuerdo, no? ¿Por qué? Porque el costo asociado a las teles fue más caro de lo que él había presupuestado o la cuenta por pagar asociada a esas teles terminó siendo más cara. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Y dado que fue más caro, el ingreso, sin embargo, no se vio afectado por esa alza de tipo de cambio porque está en pesos chilenos. Esto es semi-verdadero, ¿cierto? Porque en teoría alguien podría decir, ya, pues en COSUD sube el dólar y sube el precio de las teles, ¿están de acuerdo, no? Pero eso no es tan automático, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Piensen en los autos, ¿sí? Yo traigo autos vamos a ponerle, vamos a subir el pelo, traigo autos de Alemania. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que pagar euros. ¿Sí? El costo de ese auto está en euros, pero el ingreso de ese auto está en pesos chilenos. ¿Sí? Entonces, simplemente para repetir por última vez el ejemplo. Si sube el euro, yo efectivamente, si soy BMW o Mercedes, podría subir el precio. ¿Sí? Pero si sube el precio, ¿qué pasa? Vendo menos, ¿están de acuerdo, no? Por lo tanto, no puedo llegar a subir el precio. ¿Sí? Y lo segundo que me pasa es que si subo, o sea, puedo subir el precio, pero no lo puedo hacer a la misma velocidad o ritmo de la cual se mueve el tipo de cambio, ¿están de acuerdo, no?
porque el tipo de cambio hoy día en Chile se mueve 20 pesos, 30 pesos al alza en una semana. Yo no puedo estar moviendo el precio del auto 30 pesos en una semana, tampoco de acuerdo, ¿no? ¿Bien? Bien. Y si se fijan, esto que yo acabo de decir es el dólar peso. La empresa Cencosud de Belén da lo mismo que empresa, por muy grande que sea, no tiene diferencia, ¿cierto? No pueden manejar el mercado del dólar peso, ¿están de acuerdo, no? Quiero ir a la definición de esto, ¿sí? Sin embargo, el movimiento del dólar peso le afecta al margen de la empresa, eventualmente le puede afectar al balance, si yo tengo cuentas por pagar o cuentas por cobrar, que están nominados en otra moneda, le pegan a la diferencia de cambio, ¿cierto? Le afectan al balance, le pegan al estado de resultados, sin embargo es una variable que yo no conozco. ¿Vamos bien, verdad? Bien. Ese es el más común, por lo tanto gasté más tiempo. Sin embargo, todos los mercados financieros se resumen en estos 5 puntos, ¿vale? El segundo es el mercado commodity. Me imagino que la mayor parte de ustedes ha escuchado del mercado commodity, ¿cierto? El cobre, clásico de Chile, ¿sí? Si el cobre sube, piensen en quién es la empresa que está más afectada al cobre hoy día acá en Chile. Codelco, BHP, ¿cierto? Etcétera. Si el cobre sube, los ingresos de esas empresas suben. El que tenga la injerencia o no en el precio, ahí ya es más discutible, estaremos de acuerdo, ¿no? Porque Chile es el principal exportador de cobre del mundo. ¿Sí? Pero si sube el precio del cobre, la utilidad de Codelco, la utilidad de BHP sube. ¿Sí? Y el comercial de Codelco y el comercial de BHP dicen, oye, hicimos, ¿cachaste todo lo que vendí? ¿Viste el ingreso que tuvimos? Pero la verdad es que no está asociado a lo que él hizo, sino que simplemente está asociado a que el cobre se fue de 4.20 a 4.50. Vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Ese es el happy problem. ¿Qué pasa si el cobre se cae? ¿Sí? Eso puede ser que yo venda directamente el commodity, pero ojo que también hay empresas que tienen riesgo de commodity, pero que no necesariamente venden ese commodity. ¿Sí? A alguien, para ver si se empiezan a ganar los premios, ¿se le ocurre alguna empresa que esté con riesgo de commodity? ¿A qué commodity le tiene? A la feria, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál no? Ese es, ese es uno de los mejores ejemplos que hay acá en Chile por nuestro querido LATAM. ¿Sí? El petróleo. La aerolínea dependen 100% del petróleo, no venden petróleo, pero el costo de LATAM es 100% asociado al petróleo. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Hay una empresa muy grande acá en Chile, de hecho es la más grande de IPSA, que está asociada a un commodity y ya en este caso lo vende directamente. Maravilloso, ¿eh? Muy bien el conocimiento de IPSA. Sokimich está asociado a el precio del litio. ¿Sí? Y por lo tanto, depende mucho el precio del litio. De hecho, los resultados de Sokimich se esperan que sean muy malos porque el precio del litio está muy, muy alto. ¿Bien? Nuevamente, una variable sobre la que no tengo injerencia, no controlo, porque si Sokimich controlara el precio del litio, no dejaría que se cayera tanto, ¿cierto? No controlo la variable, pero me afecta directamente al resultado de la empresa. ¿Vamos bien? Esos son los más fáciles de entender. Ahora nos vamos a meter a 2 riesgos que son un poquito más raros de encontrar. El riesgo de tasa de interés. ¿Ok? ¿Cómo se ve el riesgo de tasa de interés en general? Es porque hay empresas que se endeudan en algo que se llaman las tasas variables. ¿Ok? ¿Alguien conoce cuál es la tasa variable por excelencia en Chile o la ha escuchado? Estoy seguro que la han escuchado, pero a lo mejor no la asocian, que esa es la de Estados Unidos. La de Chile, que es la TAP. ¿Sí? Sin embargo, en Chile la TAP se debería ver reemplazada cada vez más por una tasa que se llama la tasa CAP. En Estados Unidos, la gran tasa por excelencia variable era la LIBOR, como dijeron. Pero la LIBOR desapareció. De hecho, Carmen me invitó a escribir también un artículo acerca de eso. Desapareció en junio del año pasado o antepasado, ya se me pasa demasiado tiempo, muy rápido el tiempo, ¿sí? Pero desapareció la LIBOR y fue reemplazada por una tasa que se llama la SOFR o SOFR, como le dicen algunos, ¿sí? Como ustedes quieran llamar. ¿Bien? ¿Y qué pasa con las empresas? Se endeudan en TAP o se endeudan en SOFR, ¿sí? Pero esa es una tasa variable.
que depende muy cerca de lo que haga la tasa de política monetaria de cada país. ¿Bien? Pero es una tasa variable. ¿Vamos bien a hacerlo todos? Si sube esa tasa variable, hoy día las tasas van para abajo, ¿cierto? Pero si subiera esa tasa variable, ¿qué pasaría con el pasivo de la empresa si se endeuda a esa tasa variable? Aumenta, ¿no? ¿Y es bueno para una empresa que aumente el pasivo o es malo que aumente el pasivo? Es malo, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, tengo exposición a una variable que no controlo, pero que afecta directamente mi balance. Las últimas dos son parte de los mercados, pero primero, las empresas en general del sector productivo, salvo que seas una empresa del sector financiero, no tienes exposición a acciones, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque, ¿sabes? En la rara eventualidad que yo compro acciones para mantener mi activo. Pero eso no pasa así. Y el riesgo de crédito sí es algo muy relevante porque fue un mercado financiero que surgió a partir de la crisis subprime, ¿vale? Que básicamente hay mercado financiero para cubrirnos del riesgo de que mi contraparte quiebre, ¿sí? Uno dice, ya, pero ¿cuál es la probabilidad? Yo como empresa nunca hago negocios con una contraparte que tenga probabilidad de quiebra, ¿sí? Sin embargo, eso es bien discutible. Yo en 2018 me paraba acá, decía eso y les decía, LAM podría quebrar, y todos acá me habrían dicho, no, no hay ninguna posibilidad que LAM quiebre, y LAM quiebre. ¿Sí? Por lo tanto, el riesgo de crédito pasa a ser relevante y también es un riesgo que están sometidas las empresas, pero que eventualmente no se ven. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Acuérdense que hay premios, así que cualquier cosa, me interrumpe. Vale. Viste, aprovechando que estáis tomando agua, solo quería acotar también que, claro, lo que está hablando Cristian en general son empresas que se ven directamente afectadas por estos riesgos, porque ya sea tengan una exposición directa a variaciones en este tipo de instrumentos. Pero hay empresas que indirectamente, la mayoría, yo diría que la mayoría de las empresas indirectamente se ven afectadas a este tipo de riesgos y no saben que están expuestas a ese tipo de riesgos. O sea, uno de los riesgos más inherentes que vivimos durante la pandemia, por ejemplo, es que la inflación se nos fue hacia arriba, ¿cierto? Disminuyó el consumo, ¿cierto? Y aumentaron las tasas de interés, ¿sí? Entonces, claramente las empresas se ven afectadas directamente de repente a estas variables, como las tasas de interés, sin saber qué tan expuestas están. Porque si supieran qué tan expuestas están, cómo se ven afectados los ingresos, cuando suben las tasas de interés podrían hacer mejor gestión financiera. Eso es un poquito la lógica también. No pensar que es, mi empresa no vende commodity, entonces no me veo afectado. Entonces no exporto, entonces no me veo afectado el tipo de cambio. Eso no es así. La verdad es que las empresas sí se ven afectadas de estas variables, pero no lo saben. No todas, claro. No todas. Viste un poco en relación a eso, a ver, que venga un poco más bonito, será la inflación. Al final tienes una inflación, como la inflación, pero hay instrumentos como el software de cada manera que también aumenta. También, o sea, no sé qué piensas tú, pero inflación. Así que el riesgo de inflación, en particular en Chile, está metido en el tipo de cambio, porque en Chile existe la moneda UF, que es chileno, que nosotros la llamamos simplemente UF. Entonces, el riesgo de tipo de cambio, uno aumenta el riesgo de inflación. Claro, o sea, está como si nos piensa lugar de esta moneda, Claro, pero digamos, claro, de hecho, el seguro de inflación es un forward, básicamente un UF swap. Claro, es que tiene una variedad. Ya vamos a llegar ahí para los que no están siguiendo, ¿vale? Pero lo incorporan al tipo de cambio. Vale. Bien, miren, nosotros acá les quería compartir lo siguiente, en línea con lo que dijo Harold, porque ahí entendimos los riesgos a los cuales yo puedo estar expuesto, ¿sí? Ahora empecemos a seguir la historia. Yo, empresa, vine a esta charla y dije, uy, no me había dado cuenta y estoy expuesto a tal o cual riesgo. Como dijeron acá, estoy expuesto a la inflación, al peso, lo que ustedes quieran, ¿sí? Lo segundo que pasa es, bueno, dado que estoy expuesto,
de qué forma estoy expuesto, que es lo que decía, ¿sí? Es decir, en qué parte de mi balance, en qué parte de mi estado de resultados mi empresa se ve afecta a eso, ¿sí? Nosotros como en el Go hemos hecho 2 años consecutivos, 2022 y 2023, por supuesto 2024 lo hacemos a mitad de año, una encuesta en donde nos responden aproximadamente, no sé, 150 o 200 empresas, y les preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo que ellos buscan al gestionar los riesgos de mercado o eventualmente al gestionar los riesgos cambiarios? ¿Ok? Y fíjense que la mayor parte, bueno, obviamente se queda en estas tres los resultados, ¿cierto? Pero fíjense, el primero o lo más votado es cumplir con el presupuesto u obtener el margen operacional esperado. ¿Ok? La segunda es la clásica de las clásicas. Antes esta era la reina de todas, pero cada vez se ve más superada. Y fíjense que la tendencia que vamos bajando es que la diferencia de cambios tienda o sea muy cercana a cero. ¿Ok? La tercera tiene mucho que ver con la primera, pero es que es proteger el valor económico de la empresa para el accionista, o sea, proteger el valor del accionista. ¿Sí? Y la cuarta es, que la ponemos, por supuesto, para ver quién contesta eso, es obtener el máximo beneficio posible del movimiento de tipo cambio. ¿Ok? ¿Qué es obtener el máximo beneficio posible de movimiento de tipo cambio? Básicamente eso es una manera elegante de decir que a la empresa le gusta especular con el tipo. ¿Bien? Y afortunadamente, como ustedes pueden ver, cada vez son, o sea, siempre el porcentaje es muy menor con respecto a lo que contesta él. ¿Sí? Y fíjense que aquí uno lo puede dividir en dos cosas. Primero, quiero proteger el valor del accionista, quiero proteger el presupuesto, quiero proteger el margen, ¿cierto? Y lo segundo es, quiero proteger el balance, quiero que cuando las desequilibrios entre activo y pasivo me quede cero expuesto a estos riesgos para que no genere diferencia de cambio o corrección monetaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando nosotros agrupamos esto, nos damos cuenta que las empresas están expuestas a dos tipos de exposiciones, ¿vale? La exposición económica y la exposición contable. ¿Qué es la exposición contable? Voy a partir al revés. La exposición contable es cuando yo tomo mi balance y reviso cada una de las cuentas que están indexadas a una de las variables de riesgo que antes les comentaba. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, yo soy una empresa que vende en dólares y por lo tanto lo que se me va generando en mi balance es una cuenta por cobrar en dólares. ¿Están de acuerdo, no? Y por lo tanto, cuando yo equilibro mi balance, en mi pasivo, por ejemplo, a lo mejor tengo puras cuentas en peso chileno, que es mi moneda funcional, ¿cierto? Que funciona en peso chileno. Y en mi activo tengo puras cuentas también que están todas en peso, porque así se lleva la contabilidad. Sin embargo, en la cuenta por cobrar tengo una porción que tengo que reajustar mes a mes. Cada vez que hago estado de resultados, tengo que reajustarla por producto del movimiento de tipo cambio. ¿Están de acuerdo, no? Y si el tipo de cambio cae, esa cuenta por cobrar disminuye. ¿Y dónde se ve eso? En una cuenta de resultados no operacional que se llama diferencia de cambio. ¿Bien? Y eso me genera un resultado potencialmente negativo. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, la exposición contable es relativamente fácil. Es básicamente buscar todas las cuentas que ya están en mi balance y que por lo tanto van a generar efectos en mi diferencia de cambio, que están expuestas a cualquiera de las variables que conversamos al principio de la charla. Acomodo, tipo de cambio, inflación, la tasa de interés, a lo que ustedes quieran. ¿Vamos bien? Listo, tengo mi exposición contable. Fíjense que cuando yo veo una exposición contable, yo tengo que hablar siempre de un concepto que nosotros siempre decimos que es el descanse de la exposición. Es decir, yo tengo cuentas por cobrar, tengo cuentas por pagar, lo que cubro es la cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar, porque las otras se cubren solas. ¿Se entiende, no? ¿Bien? Si están expuestas a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Sin embargo, esto lo que consigue era este objetivo, minimizar la diferencia de cambio para que tienda a cero. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sin embargo, lo que empezó a pasar hace ya años es que las empresas dijeron lo siguiente: oye, pero yo no solo tengo un problema en el balance de cómo me afectan estas variables. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi presupuesto, ¿sí? Yo digo lo siguiente: yo soy una exportadora de fruta, ¿sí? Proyecto toda la venta, toda la estacionalidad, es cierto, hay meses que recibo mucho, otros muy poco. Proyecto toda la venta que está en dólares. Imaginémonos que todos mis costos están en pesos. ¿Vale? Estoy haciendo el ejemplo con tipo de cambio porque, como les decía, es lo más común, pero piensen en cualquiera de las otras variables, ¿vale? Entonces, yo proyecto, tengo todos los ingresos y tengo todos los costos, ¿cierto? Típico que la empresa hace esos presupuestos, vamos bien, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo hago ese presupuesto? Yo hoy día veo el tipo de cambio y digo, hoy está en 9.50. Si yo me cubriera en 9.50 y fijara el tipo de cambio para adelante en 9.50, ¿están de acuerdo, no? Yo como exportadora de fruta me embolso un tremendo mal. ¿Sí? Sí, se puede ir a 1.050 y podré ganar más plata, ¿cierto? Pero yo con 9.50 ya estoy y no quiero arriesgarme de que el tipo de cambio caiga. ¿Están de acuerdo, no? Entonces yo quiero cubrir mi presupuesto completo. ¿Bien? Pero eso, estimados, es una exposición económica, porque cuando yo estoy parado en enero y cubro noviembre o diciembre, eso no está en ninguna parte en el balance. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Yo voy a tener que tomar derivados, por ejemplo, para cubrir esa exposición, que ya lo vamos a llegar ahí para los que no están familiarizados con los derivados. Voy a querer cubrir esa exposición, pero la verdad es que yo esa exposición no la veo en el balance. No me genera diferencia de cambio. ¿Se entiende, no? Lo que sí me va a generar es que si el tipo de cambio se cae de este 9.50 a 800 o a 8.50, no me exagerar tanto, yo voy a tener un margen 100 pesos menor de lo que yo presupuestaba cuando hice, valga la redundancia, el presupuesto. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entra, primero, bueno, ahí es donde entra la exposición económica y ahí es donde entra el objetivo que más persiguen las empresas. Las empresas hoy día no están diciendo, yo quiero hacer que mi diferencia de cambio sea cero porque me interesa que la foto sea bonita. Eso ya pasó de moda, ¿ok? Eso era antes. Ahora lo que están diciendo es, yo quiero proteger el margen y a su vez proteger la diferencia de cambio, pero lo que me interesa es proteger el margen para que el valor del accionista se conserve. ¿Bien? Porque cuando uno hace el presupuesto, por supuesto, ahí está. Entonces, y acuérdense de esto para lo que les voy a comentar al final de la charla, yo tengo dos tipos de posiciones, la económica y la contable. Fíjense que hasta ahora hicimos tres cosas. Vimos a qué riesgo estoy expuesto, ¿cierto? A qué variable. Segundo, dije, bueno, ¿cuál es mi objetivo respecto a la gestión de los riesgos? ¿Cierto? Y después, que ya sé cuál es mi objetivo, determiné cuál es mi exposición. ¿Me siguieron, no? Mi exposición tanto económica como contable. Obviamente aquí tenemos para hablar mucho más, pero eso queda para cuando se inscriban en el magíster o Harold me invita a dar otra charla. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien. Sí, porque, bueno, acá tenemos plazo, tenemos monto, hay un montón de variables, ¿cierto? Pero quiero que se queden con la idea general. Entonces ya tenemos esos tres pasos. ¿Qué es lo que me falta? Que hasta ahora todo es no numérico. No nos vamos a meter aquí en calcular estadística ni nada, ni les voy a hacer una prueba de intervalo de confianza, no se preocupen. Pero lo que sí pasa es que yo una vez que digo cuál es la exposición, lo siguiente que tengo que hacer es decir, bueno, ¿en cuánto estoy expuesto? ¿Están de acuerdo, no? O sea, es decir, yo digo, mira, tengo exposición al dólar peso. Mi exposición es el presupuesto del año que está en curso. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es esa exposición? ¿Sí? Porque si yo les digo ahora, y esta es la parte clave que quiero que se queden acá, que mi exposición en el presupuesto de ingresos es de $1.000.000 mensuales de aquí a fin de año, en lo que queda de año, ¿cierto? ¿Sí? Serían $7.000.000 de exposición. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? Esa exposición, ¿vale la pena cubrirla o no? El que me responda esto se gana un premio Nobel. Sí, exposición contable
varias en posición para, ¿Por qué? A ver. porque no hacía sí. Ya, puede ser porque ¿cuál es mi objetivo? Claro. Ya, pero hay un punto que falta acá, la respuesta la depende, pero hay otro argumento del por qué. Dale, por favor. Yo creo que los instrumentos para protegerse de una depresión también tienen que ser el costo. Entonces, al tener un costo, lo que yo finalmente, pues, como administrador financiero, tengo que decir hasta dónde estoy dispuesto a aceptar que se me mueva el resultado presupuestario al costo del cual están saliendo los instrumentos para protegerme. Claro, o sea, hay un tema, ¿cierto?, de beneficio-costo, están todos de acuerdo, ¿no? Es decir, yo para cubrir esto, tengo que ir al mercado financiero que efectivamente tiene un costo. Hoy día, ojo con algo, que dependiendo de lo que esté cubriendo, por ejemplo, en el dólar peso, el costo es muy pequeño, ¿sí? Muy marginal. Sin embargo, si quiero ir a cubrir a cero, ¿cierto? Como dijeron por ahí, la verdad es que es un poquito más caro, ¿ok? Porque tengo que ir al Chicago Mercantile Exchange, London, etc. ¿Sí? Bien. Pero hay un último punto, por ahí vamos bien elaborando la respuesta. Bien. Claro, el costo del instrumento, sí. Claro, la liquidez del instrumento. Por ejemplo, acá en Chile está muy avanzado, muy profundo y muy líquido el mercado de dólares, ¿sí? Y de derivados, pero los otros no. ¿Sí? Pero hay una variable que para todos ustedes, bueno, a lo mejor no, ¿ah? Para mí sí, y yo creo que para todos ustedes, pero 7 millones de dólares es harta plata, ¿no? A ver, estoy mirando las caras a ver si alguien dice que no. Ah, no. Va a depender mucho de ti. 10 millones de dólares no es significante y a lo mejor para una compañía más pequeña 7 millones es muy grande. Entonces, el apetito de riesgo que defina es casi, si fuera una prueba sería un 6. Lo que pasa es que, claro, hay todo un tema de costo-beneficio, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo les digo, mi exposición son 7 millones de dólares y la exposición de 7 millones de dólares es de Cristian González, es tremenda exposición, ¿se entiende, no? Sí, po. O sea, no hay costo que no me haga cubrirme, ¿se entiende, no? ¿Sí? Sin embargo, 7 millones de dólares para Sofinich dice, ¿sabéis qué? No voy a pagar ni la cuenta de teléfono por 7 millones de dólares. ¿Se entiende, no? ¿Sí? O sea, no voy a salir a cubrir eso. ¿Sí? ¿Cómo cuantificamos eso? Bueno, primero, esto, insisto, no se asusten por la campana de gas y todo lo que ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy expuesto a 7 millones de dólares, lo segundo que tengo que ver era, que ya lo vimos, a qué riesgo estoy expuesto. Entonces, imaginémonos el riesgo dólar-peso, ¿sí? El dólar-peso tiene una volatilidad asignada, ¿están de acuerdo, no? Es decir, hay un máximo que se puede mover ese dólar-peso, ¿sí? Una vez que yo determino eso, que es esta campana, pero ignórenla, yo puedo determinar cuánto es la máxima pérdida que yo puedo tener como empresa, que eso es lo que calcula el Value at Risk, ¿cierto? El VAR. ¿Cuál es la máxima pérdida que yo puedo tener como empresa, dado que estoy expuesto en 7 millones de dólares en el año? ¿Sí? Al dólar peso, según el tiempo, la volatilidad, todo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Dado lo que yo estoy expuesto de esos 7 millones de dólares, etcétera, me va a decir, mira, tu máxima pérdida en pesos chilenos, voy a tirar un número cualquiera, no crean que se nos va a dar 350 millones de pesos, ¿ya? O 800 millones de pesos. ¿Sí? Estamos en exposición en 7 millones, lo máximo que puedes perder son 800 millones de pesos. Pero a esos 800 millones de pesos los tengo que comparar contra lo que yo soy. ¿Cuánto es el EBITDA de esos dichos? No tengo idea, por si acaso, ¿no? Pero imaginémonos, el EBITDA de Soquimich son 25.000 millones de pesos. 800 millones de pesos ya quizá es, pero tampoco es tanto. ¿Se entiende, no? Pero para una empresa que gana 3.000 millones de pesos, 800 millones de pesos es una barbaridad.
Sería una irresponsabilidad no cubrirse, ¿se entiende, no? Y ahí es donde entra la cuantificación, pero no es la cuantificación simplemente decir estoy expuesto en 7 millones de dólares, es la cuantificación desde el ángulo de decir, dado que estoy expuesto en 7 millones de dólares, ¿cuánto me pesa a mí estar expuesto en esos 7 millones? ¿Sí? Solo como ejemplo, nosotros ahora justo estamos haciendo una consultoría de una empresa que es relativamente grande, pero cuando calculamos esto, que lo presentamos hoy día, por eso me acuerdo, cuando calculamos esto, el VAR le representaba 2 veces la utilidad anual. O sea, básicamente 800 millones de pesos y se ganaba 400. O sea, es una irresponsabilidad no hacer nada, ¿se entiende, no? Porque solo por movimiento de tipo de cambio se pierde todo. Se pierde el año de trabajo. ¿Bien? Hicimos el cuarto paso, ¿cierto? Hicimos el primer paso, vimos a qué riesgo. Vimos cuál era nuestro objetivo. Vimos cuál era nuestra exposición y la cuantificamos. ¿Vamos bien? Y ahora, lo que nos queda es, bueno, ¿cómo cubro esta exposición? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijeron allá, yo tengo que hacer algo con esta exposición. Si yo soy la empresa que les comentaba hoy día, pero no se me salga el nombre. Si yo soy la empresa que les comentaba hoy día, esta exposición significa 2 veces mi utilidad, algo tengo que hacer. ¿Están de acuerdo, no? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, ustedes sé que vienen acá y seguramente muchos los conocen, deben estar esperando que yo diga derivados. Pero la verdad es que uno lo primero que tiene que hacer, y esto transmitiéndole la experiencia, lo primero que tiene que hacer es tratar de acabar con todas las otras alternativas de cobertura que existen antes de ir al derivado, porque el derivado cuesta. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son esas posibles alternativas? Es que yo puedo generar, por ejemplo, tanto en la económica como en la contable, que está aquí dispuesto, puedo generar una suerte como de calce natural. ¿Ok? Es decir, si yo todo lo vendo en pesos chilenos, bueno, tratemos de comprar en pesos chilenos. No es posible, ¿cierto? Ok, si no es posible, muy bueno. Pero piensen en, este ejemplo es clásico. Las viñas, por supuesto, la mayor parte del ingreso están en otra moneda. ¿Están de acuerdo, no? Obvio. ¿Sí? De hecho, para que ustedes sepan, la mayor parte de los vinos de Chile se venden afuera. No tomamos lo suficiente, ¿ok? En ese caso. Por lo tanto, si la mayor parte del vino se vende afuera, la mayor parte de mi ingreso es en moneda extranjera. ¿Sí? Lo primero que yo puedo hacer es que cuando vaya a comprar botellas, vaya a comprar corchos, vaya a comprar los barriles, ¿cierto? Para guardar, te pago en dólares, por exacto, ¿cierto? ¿No? Le voy al proveedor y le digo, oye, yo vine a Conchitoro, que más encima tengo poder de negociación, yo pago en dólares, no pago en pesos. ¿Te gusta bien si no le hago un problema? Calce natural. Pues súper duro el ejemplo que di, pero puede ser. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Segundo gran, bueno, ese es un calce natural. Segundo gran ejemplo, yo a través de esto, con eso estoy cubriendo el presupuesto, ¿cierto? Pero fíjense que al hacer eso también estoy cubriendo el balance, porque yo tenía cuentas por cobrar en dólares y lo que estoy generando ahora son cuentas por pagar en dólares. ¿Sí? Y adicionalmente, como las cuentas por pagar igual van a ser más chicas que las cuentas por cobrar, porque si no, bueno, mi problema no es el riesgo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Dado que son más chicas, ¿qué puedo hacer yo? Puedo seguir equilibrando esto. ¿Cómo? Me endeudo. Yo como empresa siempre me voy a tener que endeudar. Es eficiente endeudarse, ¿cierto? Y cuando me endeudo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me endeudo en dólares. ¿Para qué me voy a endeudar en pesos? ¿Entiendes? Me endeudo en dólares para generar un calce natural. Acabemos con las alternativas naturales antes de ir al mercado de derivados. ¿Bien? Y otro gran punto, y por eso tomé Conchitoro como ejemplo, es que finalmente Conchitoro dijo, mira, ¿sabéis que yo hago todo en dólares? Le pago la mayor parte de mis proveedores en dólares, recibo la mayor parte de mis ingresos en dólares, ¿sí? Me endeudo en dólares, lo único que pago en pesos son los sueldos que tengo acá en Chile. ¿Bien? ¿Por qué mi moneda funcional entonces es el peso chileno? Ojo con eso, que esto es algo que no todo el mundo sabe, pero yo puedo siempre cambiar mi moneda funcional. Acá en Chile está permitido que yo como empresa lleve
y piense y quiere mi contabilidad en dólares. Y por lo tanto, de tener una tremenda exposición al dólar, ahora tengo una exposición muy pequeñita al peso chileno. ¿Se entiende? Que son solo las remuneraciones. Pero bueno, no quiero extenderme mucho acá, pero lo relevante que quiero transmitirle acá es que los derivados sí son fancy, son entretenidos, a mí me encantan los derivados, pero no debería ser nuestra primera opción. ¿Sí? Después de acabar con todos los cálculos naturales, yo recién ahí debería ir al mundo de los derivados. Esta gráfica es súper entretenida respecto a lo que les mostré al principio, porque no siempre uno se cuestiona los nombres, y la verdad que en derivados se llaman derivados porque nos quedamos cortos con la nos quedamos cortos con la imaginación cuando le pusimos el nombre, y básicamente los derivados son los instrumentos que derivan de los mercados que les mostré antes. ¿Ok? Y por eso se llaman derivados. ¿Sí? ¿Y cuáles son los tres grandes derivados? Son el forward o los futuros, ¿sí? Que son prácticamente lo mismo, pero tienen una diferencia. Las opciones y los swaps. ¿Ok? Acá, ¿quién han tenido cercanía con el mundo de los derivados? A ver las caras, ¿sí? ¿Han tomado forward? Ah, ¿sí? No saben. Ah, claro. Pero está bien, si saben de derivados, gracias a Harold, me imagino. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Han tomado derivados alguien así? Sí, no, no, sí. Vean. Entonces, de moneda, forward y cross. Bueno, estimados, aquí es donde yo les comentaba de la sofisticación y el mercado. Cada uno de estos derivados pueden estar escritos sobre cualquiera de estos mercados de acá. ¿Bien? Es decir, yo puedo tener un forward de commodity, o un futuro de commodity, que en general se trata como futuro. ¿Bien? O puedo tener un swap de monedas. O puedo tener una opción de acciones. ¿Bien? A eso se le llama, y para los que no han tenido clase con Harold, se los recomiendo, a eso se le llama el activo subyacente. ¿Bien? Entonces yo tengo el derivado y tengo un activo subyacente que es el que determina el precio del derivado. ¿Sí? Y aquí es donde entra la belleza de la utilización del derivado como instrumento de cobertura. Porque dado que yo, empresa, estoy expuesto al tipo de cambio, puedo contratar un instrumento que tiene como activo subyacente a ese tipo de cambio. ¿Se entiende? ¿Bien? Y con ese instrumento yo puedo cubrir el eventual riesgo que tengo. ¿Cuáles son los derivados que tienen real profundidad y liquidez en Chile? El que gobierna Chile, digamos, es el forward de moneda. El forward sobre el dólar peso. ¿Vale? Sin embargo, en Chile ustedes pueden tener acceso a cualquiera de estos derivados. ¿Ok? En Chile se hacen opciones de tipo de cambio. Son carísimas, pero se hacen. ¿Ok? En Chile, ustedes, LAN, por ejemplo, toma opciones sobre el petróleo y toma futuros sobre el petróleo. ¿Sí? No sé cuál es la situación post-quiebra, pero antes lo hacía. ¿Ok? Y lo hacía 100% para cubrirse. ¿Bien? Y finalmente en Chile también existen los swaps para cubrir el riesgo de tasa que les comentaba antes y también el cubrir el riesgo de moneda. ¿Bien? ¿Con quién se hacen estos derivados? ¿Por qué tengo? Nosotros no vendemos los derivados. ¿Eh? Nosotros no vendemos los derivados, pero ¿quiénes venden los derivados? Nuestros queridos amigos, los bancos. ¿Bien? Los bancos son los principales vendedores de estos. Los segundos vendedores son los mercados establecidos, más conocidos como las bolsas. ¿Sí? Para los instrumentos que son establecidos o son estructurados. Bien. Fíjense en algo que quiero transmitirle acá, para que nos vayamos metiendo en onda de cómo funcionan los derivados. Sí, hace un poco de calor, ¿eh? Sí, por favor.
siempre tiene que estar intermediando un banco, se pueden hacer un contrato de dos. Pueden hacer un contrato bilateral entre ellos. Entonces, ahí no necesitaría el banco. No es necesario que el banco. Ya sé que estaba pensando lo mismo, pero hay una complejidad por gobierno corporativo. Porque, por ejemplo, en una empresa relacionada, yo podría hacer un forward entre relacional, hacer la cobertura del activo y el pasivo en moneda. Sí, Hacer pero- esa transferencia de. Claro, ojo con lo relacionado, porque acá tú dijiste entre dos entidades. Dos entidades, claro. Es una regla. Claro, el relacionado, acuérdense de Penta, no sé si se acuerdan de Penta. Como se decía que hay una complejidad. No sé si se acuerdan que hace un tiempo Penta entró en un tremendo escándalo, bueno, fue porque hacían forward entre relacionados, pero lo hacían arreglado. Claro, lo hacían arreglado para que el man to market pasara de una con un precio y la utilidad a pasar el día, ¿ok? No nos metamos ahí, podemos conversarlo después del corte de eso, pero cuando los contratos derivados son siempre bilaterales, ¿ok? Cuando son UTC, es decir, cuando son over the counter, ¿sí? Es decir, cuando nos ponemos de acuerdo entre dos partes, esas dos partes pueden ser quienes sean. El problema que surge, y esto lo dije efectivamente en CNPC, les voy a comentar y les digo el nombre, ¿ok? Hice un curso en CNPC y les dije, ¿ustedes creen que CNPC, dado que esto es bilateral, puede hacer un forward contra Cristian González? ¿Ok? Y alguien muy brillante de CNPC me dijo, lo puede hacer, pero no lo haría. ¿Están de acuerdo, no? ¿Por qué no lo haría? Maravilloso. Porque si el forward me favorece a mí, todo está todo bien, yo te puedo decir CNPC, ¿ah? ¿Sí? Pero si al revés, Cristian González va a estar en Buenos Aires dentro de Grecia, ¿están de acuerdo, no? ¿Sí? Bien. Fíjense en algo acá. Imagínense la línea horizontal es el tipo de cambio, ¿ok? Y la línea I, que no me acuerdo, adyacente. Bueno, es la abscisa ordenada, eso. Las ordenadas son la utilidad de la empresa, ¿ok? Fíjense que la línea azul representa la exposición de un importador a una variable de riesgo, en este caso tipo cambio, pero piensen la que ustedes quieran, ¿ok? Tasa de interés, commodity, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque fíjense que si el tipo de cambio sube, el importador gana menos, ¿están de acuerdo, no? ¿Sí? La utilidad del importador es menor. ¿Vieron, no? Sin embargo, si el tipo de cambio cae, la utilidad del importador es mayor. Vamos bien, ¿no? Entonces, piénsenlo con commodities. Si eso fuera el precio del cobre, yo importo cobre, que es súper raro en Chile, pero yo importo petróleo. ¿Ok? Importo petróleo. Si el petróleo sube, mi utilidad acumulable es menor. ¿Sí? Si el petróleo cae, la utilidad mía acumulable sube. ¿Bien? Sin hacer nada. ¿Ah? Por la máquina del mercado. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo soy un importador de auto que lo ve afectado el dólar peso en este caso, ¿sí? Estarán todos de acuerdo que cuando yo como importador inherentemente, ¿qué es lo que estoy pensando y quiero siempre? Dado lo que les acabo de mostrar. Yo siempre quiero que el tipo de cambio caiga, ¿no? Por ahí lo dijeron. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Yo siempre estoy haciendo el machicún para que el tipo de cambio caiga. ¿Bien? Si soy exportador, es exactamente al revés, ¿están de acuerdo, no? Si yo soy exportador, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para que suba, ¿sí? De hecho, acá son muy jóvenes como en este lado de la platea, pero yo cuando empecé a trabajar hace mucho tiempo, el tipo de cambio acá en Chile valía 500, ¿se acuerdan, no? No pedían que se acuerden, porque yo... Díganme, no, yo estaba en la universidad, yo estaba en cuarto medio, ¿no? Ok, pero valía 500, ¿se acuerdan? Y cuando valía 500, los exportadores acá en Chile eran todos los días llorando. ¿Ah? No, que este precio quebramos. Insostenible. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque yo hacen el machicón porque el tipo de cambio sube. ¿Sí? Bien, pensemos en el importador. Yo estoy dispuesto al dólar peso y quiero que... Dale, por favor. También hay un efecto importante en la rotación que tiene el inventario, porque como el importador siempre va a querer que el tipo de cambio baje. Si el tipo de cambio baja mucho y a mí me pilla un inventario que no alcanza a vender,
ese costo de retribución me origina una pérdida intrínseca por el medio que está importando el importador. Claro. Entonces, el precio del auto, el mismo auto, va a pagar un importador que le va a poder vender 20% más barato. Si lo compró recién. Claro, sí. Bueno, esas son las aristas de que todo esto tiene bastante más derivadas, ¿cierto? Que simplemente lo que estamos conversando acá, pero es 1 hora y media, lo invitamos a un cóctel, es lo que es, pero claro, ahí tenía otra arista. La otra arista es lo que ya les comenté, que es el fenómeno pass-through. En el exportador, por ejemplo, el exportador no es capaz de traspasar a precio nada, ¿están de acuerdo, no? Imagínense el exportador de palta. Ah, cayó el tipo de cambio, así que voy a subir el precio de las paltas. ¿Sí? Aquí viene el europeo y dice, no te preocupes, le compro el mexicano. Y se acabó, ¿están de acuerdo, no? No es capaz de traspasar precios. Sin embargo, cuando yo soy importador, si el alza se sostenía como fue ahora, tarde o temprano la tele es más cara, ¿cierto? El auto es más caro, se genera más inflación y empieza a pasar lo que pasó con. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, bueno, esta es la posición del importador. Eventualmente yo estoy expuesto de esta forma y lo que yo digo es, bueno, si a mí no me conviene que suba el tipo de cambio, imaginemos que estamos en 920 como hoy día, yo creo que se va a ir a 1050, o no quiero nada, yo quiero cubrirme, y está en 920, entonces yo quiero fijar el 920. ¿Se entiende, no? Yo a este precio quiero fijar, por ejemplo, mi presupuesto, la cuenta por cobrar, perdón, por cuenta por pagar, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y ahí entra el forward. Cuando ustedes vieron derivados, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo en el forward podía fijar un precio futuro, ¿cierto? Un precio que hay hoy día a un plazo futuro que yo determine con el banco, ¿están de acuerdo? Por un monto X. ¿Estamos bien o no? Entonces yo básicamente, dado el tipo de cambio que hay hoy día, voy a fijar ese tipo de cambio para 30 días más, que es cuando yo eventualmente voy a necesitar pagar esos dólares. ¿Para qué? Para poder comprar esos dólares a 920 y no al tipo de cambio que hay en el mercado. ¿Sí? Cuando yo llamo al banco, entonces le digo, banco, ¿sabes qué? Quiero comprar, esta es la verdadera llamada que uno hace, quiero comprar $1.000.000 a 30 días. ¿Ok? ¿Y qué te dice el banco? El banco te va a decir, ok, el spot es 925 y los puntos forward a 30 días son un peso. ¿Ok? ¿Qué son los puntos forward? Para la siguiente temporada. Los puntos forward son básicamente el diferencial de tasa de interés, que es básicamente lo que yo tengo que ajustar el forward para que refleje el precio futuro. ¿Ok? Insisto, meternos más en profundidad es para el curso de finanzas del magíster para que se inscriban, pero estarán de acuerdo que hay un costo adicional, que es el costo que conversábamos. Uno podría verlo como costo, pero también está lo que me cobra el banco, etc. ¿Sí? Pero básicamente eso es lo que me dice el banco. Y por lo tanto yo de ahí en adelante ya tengo el 926 fijo. ¿Estamos de acuerdo, no? Desde ahora en adelante es 926. ¿Qué pasa si yo me cubro a 926 y el tipo de cambio cae? Voy a pagar, o sea, voy a tener que comprar dólares a 9.26, a pesar de que los podría haber comprado más. ¿Están de acuerdo, no? Por lo tanto, dado que los podría haber comprado más barato, ¿estoy ganando o perdiendo plata implícitamente en ese día? Perdiendo, ¿no? De hecho, están así que los bancos ni siquiera hacen el intercambio completo de los dólares. Hacen algo que se llama el forward por compensación, que básicamente simplemente sacan el diferencial de precios entre el forward y el tipo de cambio spot y te cobran esa diferencia. ¿Ok? Es decir, si el tipo de cambio yo lo cerré a 9.25 y se va a 900, el banco dice, mira, tú cubriste $1.000.000, se cayó 25 pesos, 25 por $1.000.000 da 25 millones de pesos, me debe 25 millones de pesos, te mando mi cuenta corriente, transfiero. ¿Están de acuerdo, no? Por lo tanto, si cae, yo pierdo. Pero aquí viene la parte clave que quiero que se lleven de esta charla. Si cae, yo importador tengo que estar contento o triste, dado que le voy a tener que pagar al banco 25 millones de pesos. Hay un premio. El que contesta esta se lleva el auto. Que lo que le da este banco te lo dan. Premio, por favor.
Es indiferente, ¿o no? ¿Por qué? Porque es cierto, le voy a tener que pagar al banco 25 millones de pesos, ¿cierto? Pero yo inherentemente como importador me lo gané, pues. El auto lo pagué 25 pesos más barato. ¿Están de acuerdo, no? Sí, las tele las compré 25 pesos más barato. No me las gané, no me gané esos 25 pesos, me habría encantado ganarlo, pero los cubrí a 9.25. ¿Por qué? Porque ese era ese es el problema. Pero fíjense en el happy problem, o sea, en el problema al revés. ¿Qué pasa si el tipo de cambios de 9.25 se hubiese ido a 9.50? No, fíjense nada. Si se va a 9.50, yo voy al banco, le voy a decir, banco me va a decir, mira, tú fijaste a 9.25, el tipo de cambio está a 9.50, ganaste 25 millones de pesos. Dime dónde te lo deposito. ¿Cierto? ¿Voy a estar contento o feliz? Indiferente, no, ¿cierto? Porque el banco me va a depositar 25 millones de pesos, pero el auto me costó 25 millones de pesos más. ¿Se entiende, no? Y en la tele me costaron 25 millones de pesos más. Por lo tanto, dale. Yo tengo una duda. Yo entiendo que el calce lo hace perfecto y en términos de flujo está cubierto, pero cuando tú tenés que valorizar el derivado y lo tenés que llevar a mark to market, le estáis pegando al resultado igual. Entonces la pregunta mía es, cuando yo valorizo un derivado de manera independiente, ¿no le estáis pegando un Voy a llegar ahí. resultado? Voy a llegar ahí. Acuérdense de la pregunta. ¿Ok? Voy a llegar ahí. Entonces, fíjense en algo. El forward, cuando sube el tipo de cambio, el banco me paga. Cuando cae, el banco recibe, ¿cierto? Me pide que le pague. Por otro lado, yo como importador tengo la posición exactamente opuesta. Por lo tanto, si yo me cubriera uno a uno perfectamente al plazo exacto al que yo voy a comprar cada uno de los autos, es decir, si en el extremo yo tomara un forward por cada auto o por cada flota de autos que compro, yo tendría este resultado, ¿no? Sería indiferente. Y ser indiferente es lo que yo tengo que buscar. ¿Están de acuerdo, no? ¿Por qué? Porque ser indiferente hace que mi resultado solo dependa de qué tantos autos yo vendí. ¿Están de acuerdo, no? No depende de lo que pasó con el tipo de cambio. ¿Siguieron? Esta es la gran conclusión que quería que se llevara, así que de aquí en adelante la charla va. No, ok, este es el margen que yo quiero ganarme. Obviamente en la realidad esto no queda 100% así, ¿están de acuerdo, no? ¿Por qué no queda así? Porque yo no puedo ir cubriendo auto por auto. ¿Están de acuerdo, no? Y lo otro es, por ejemplo, imagínense, yo soy exportador y digo, voy a cubrir la venta de paltas que mandé a China hace un mes. ¿Bien? La voy a cubrir. Y yo la cubrí para el 3 de junio del 2024. Y cuando llega el 3 de junio, el chino me dice, ¿sabes qué? Me voy a atrasar. ¿Ok? Te la voy a depositar el 5 de junio. 2 días. Entonces ya, pero 2 días, ¿qué pasa? El tipo cambio se movió 10 pesos. ¿Entiendo, no? Por lo tanto, no necesariamente yo puedo calzar exactamente el monto y el plazo. Y sobre todo, aquí viene el punto. Yo no voy a cubrir auto por auto. ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué es lo que voy a cubrir? Voy a cubrir una masa y voy a tirarlo a una fecha promedio de esa masa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Sin embargo, ¿qué va a pasar con eso? Yo voy a tener una línea que en vez de estar 100% así, en 45 grados, va a estar más suavizada. Y eso es una correcta gestión del riesgo. Y eso que les acabo de mostrar es cuando las empresas dicen, lo que yo quiero es cumplir mi margen esperado, llevar la diferencia de cambio a cero o eventualmente proteger el valor del accionista. ¿Bien? Bien. Y ahora, para cerrar, porque nos queda... No, pero nos quedan 20 minutos. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Sí? Ya. Si quieres para ahora. Y para cerrar lo que comentaron por ahí. ¿Sí? Una vez que hice todos los pasos, ¿sí? Determiné cuál era el riesgo, vi cuál era mi objetivo, determiné mi exposición, la cuantifiqué,
busqué todas las formas de calzarme natural. Finalmente me calcé con derivados para todo lo que quedaba remanente. Llegó el momento que muchos dicen, mejor no derivado, que es contabilizar. Bien, cuando yo contabilizo el derivado, lo que yo tengo que calcularle al derivado es lo que se llama el mark to market. ¿Ok? Básicamente, yo les di el ejemplo recién de que yo tomaba un forward para comprar dólares a 9.25. ¿Estamos de acuerdo? Y el tipo de cambio al vencimiento se iba a 9.50. ¿Bien? Por lo tanto, ganaba 25 pesos por $1.000.000. ¿Sí? Sin embargo, imaginémonos este forward, yo lo tomo a 3 meses. ¿Sí? Y al cerrar el mes, yo tengo que registrar mi estado de resultados, ¿no? Y mis balances. Y cuando lo tengo que hacer, yo tengo que registrar en mi contabilidad cuánto vale ese forward. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Y ese forward, durante toda su vida, tiene un valor. ¿Sí? Hagámoslo simple. A lo mejor al final llega a 9.50, pero a lo mejor al final del primer mes yo lo tomé a 9.25, pero el tipo de cambio ya estaba en 9.35. ¿Sí? El mark to market, ¿de cuánto sería ahí? En función del ejemplo naif y simple que les dije, 10 millones, ¿no? Muy bien. Premio acá también. Tenemos 10, ¿no? 10 millones de dólares, o sea, 10 millones de pesos, ¿están de acuerdo, no? ¿Sí? No se calcula así, por si acaso, pero hay un poquito más de cosas que meterle, pero serían 10 millones aproximados. ¿Bien? Esos 10 millones yo no los puedo agarrar y guardar debajo de la alfombra y decir, ya, pero voy a esperar a que vence y me registro. ¿Sí? No. Como el contrato yo lo tomé y lo tengo vigente, yo tengo que contabilizar esos 10 millones de dólares en mi contabilidad. ¿Bien? ¿Y eso cómo se registra? Ya, y aquí voy a usar la... ¿Dónde lo uso? Cambia la pantalla. A ver. Esta es la típica función de cuando tenemos clases juntos. Yo hago el soporte de TI. Soy el soporte de TI. Si yo tengo un departamento financiero que me calcule, se lo vuelvo a preguntar a los. Se lo pregunta a Let's Go mejor, porque... no, te voy a decir por qué se lo tenéis que preguntar a Let's Go y no al banco, ¿ok? Porque según la norma IFRS 9, ¿ok? Si tú llevas derivados para cubrirte y le aplicas contabilidad de cobertura, la valorización debería llevártela o tú mismo a través de un modelo o un ente independiente, no la del banco. Sin embargo, solamente hasta ahora lo están aplicando porque eso lo hace cumplir el auditor, ¿ok? Solamente lo están aplicando para empresas top, grandes y sector financiero, como las cajas de compensaciones. ¿Ok? A todas ellas, compañías de seguro y todo eso, les piden que sea un ente independiente. Cada vez eso va a ir cayendo en cascada. Nosotros cada vez nos vamos topando que empresas más chicas llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Me exigieron que necesito a alguien independiente para esto. Y ahí podías hacer tu modelo o podías contratar. ¿Bien? No me gustó esto, ¿eh? El lápiz. Ahí tienes el lápiz. Ok. Sorry por la letra, porque claramente esto no va a quedar bien, ¿eh? Tirarla horizontal. Muchas gracias, soporte técnico. Bien, fíjense que esto es lo que pasa. Cuando yo tomo el derivado y ha pasado un mes y lo tengo que registrar, imaginémonos, tengo 10 millones a favor. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo tendría que registrar? Tendría que registrar un activo forward por 10 millones. ¿Sí? Y eso tiene que ir contra una cuenta, en este caso, de resultado. Y esa es la parte que nuestro amigo acá dijo, oye, pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que registrar una diferencia de cambio, ¿se acuerdan de esta cuenta? De 10 millones. ¿Ok? Cuando llega el vencimiento, ¿se acuerdan que les dije que no íbamos a 9.50? Entonces yo tengo que hacer un nuevo asiento contable. Esto es T1 y esto T, no sé, 2. En ese forward tengo que hacer 40, ¿cierto? Para que llegue a los 50 totales y una diferencia de cambio de 40.
¿cierto? Como esto es algo que yo estoy ganando, yo pongo el forward en el activo. ¿Están de acuerdo, no? Y adicionalmente la diferencia de cambio es un beneficio que yo tengo, un resultado operacional, no, perdón, un resultado no operacional positivo. ¿Vamos a ver acá? Bien. Y aquí les tengo la primera gran inquietud. ¿Se acuerdan cuando yo les decía y les dije que se acordaran que íbamos a tener exposición económica? ¿Qué pasa si yo cubro una exposición económica? Si yo estoy cubriendo una exposición contable, ¿sí? Al mismo tiempo que el forward me genera una diferencia de cambio de 40 a favor, la exposición contable que va a hacer me va a generar una diferencia de cambio negativa de 40. ¿Están de acuerdo, no? Y por lo tanto, ¿cuánto va a ser mi diferencia de cambio? Que era justo lo que la mayor parte de las empresas acá en Chile contestan como su segundo mejor objetivo. ¿Cierto? Sin embargo, ¿se acuerdan también que les dije que yo era un exportador de fruta y que cubría a agosto o diciembre, cubría muy lejos, pero cubría algo que no estaba en la contabilidad? ¿Están de acuerdo, no? Esa diferencia de cambio me pega en el resultado operacional, no operacional, pero no tengo nada contra qué, contrarrestarla. ¿Están de acuerdo, no? ¿Y qué pasa, estimados, si el forward en vez de ganar plata, pierde plata? Yo voy a tener forward en el pasivo, ¿cierto? Y voy a tener una diferencia de cambio de 10, ¿sí? Y después de 40 más. Imaginémonos, en vez de 10 millones son 100 millones o 1000 millones, porque hay empresas que toman muchos periodos, ¿sí? Voy y le presento al directorio, aquí está el estado de resultados. Lo mira y dice, 1000 millones en contra en diferencia. ¿De qué me disfraz? ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Y el director va a decir, oye, pero ¿cómo nos perdimos 1000 millones si no estamos cubriendo? ¿Están de acuerdo, no? ¿Y qué le va a decir uno? Sí, pues si el resultado de la cobertura son esos menos 1000 millones. Hasta el momento. Pero imagina, termina en menos 1500, no sé. ¿Están de acuerdo, no? ¿Y eso es por qué? Porque estoy cubriendo algo que no está en la contabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con ese problema? Que lo dijeron por ahí. Bueno, primero, espero me hayan entendido cómo se registra el mark to market y la variación de los derivados. Pero, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo tengo que registrar el cambio en el valor razonable, que es el mark to market, en el resultado, que es lo que le acabo de mostrar, la diferencia de cambio, ¿cierto? Sin embargo, eso es solo cuando el instrumento derivado yo lo tomo por negociación. ¿Ok? La norma contable asume que cuando una empresa toma un derivado, lo toma por negociación. Es decir, la manera elegante de decir, la empresa toma este derivado para especular. ¿Ok? Y asumen que todos los derivados que se toman son por especulación. Que le llama negociación, por si acaso, si lo buscan en la norma. Sin embargo, lo que pasó fue que la norma se dio cuenta de esto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, tenemos un problema porque yo quiero, y es sano para la economía que las empresas se cubran. ¿Están de acuerdo, no? Sin embargo, si yo hago que tenga que registrar el resultado del mark to market, estoy como poniendo los incentivos a que la empresa no se cubra, porque va a tener diferencias de cambio muy holgadas. ¿Están de acuerdo? O donde ustedes quieran, la cobertura de commodity se llevará a otra cuenta. Pero le voy a pegar al resultado no operacional si el mark to market del derivado es negativo en algún momento del tiempo, ¿sí? Entonces la norma dijo, ok, vamos a crear algo que se llama la contabilidad de cobertura. Que así se llama el curso, de hecho, del magíster. ¿Vale? ¿Y qué es la contabilidad de cobertura? Es básicamente que tú al derivado le puedes dar un tratamiento especial si me demuestras que el derivado que tomaste es de cobertura. ¿Ok? Ustedes dicen, ¿y a quién le tengo que demostrar? ¿Ok? Al auditor. ¿Para qué? Para que el auditor te permita llevar la contabilidad de una manera distinta. ¿Vale?
Cuando yo clasifico como cobertura, tengo tres tipos de naturaleza de la cobertura, pero en honor al tiempo, vamos a dejarlo ahí. Yo puedo calificar que el derivado básicamente es de cobertura. Esta es la gracia, ¿sí? Y cuando yo lo califico como cobertura, voy a poder alinear los intereses financieros con los contables, que de eso efectivamente se trata el magíster, ¿ok? ¿Y cómo voy a alinear los intereses financieros con los contables? Es porque yo voy a poder cubrir cosas que están fuera del balance sin meterle ruido al resultado no operacional. Pero no me puedo guardar ese derivado debajo de la alfombra, ¿están de acuerdo, no? ¿Cómo lo hago entonces? Lo que creó la norma es que yo lo que puedo hacer... Carol, ¿dónde está? Ahí sí, vale. No, viste, ya no te necesito. ¿Qué es lo que dice la norma contable? Dice, mira, cuando el forward, voy a poner el ejemplo que estábamos perdiendo plata porque el que más nos duele, ¿cierto? Dice, tú tienes que registrar que tienes un pasivo, en este caso por 10 millones de pesos, ¿ok? Eso es inevitable. Pero lo que yo no quiero que te pase es que no quiero que afectes el resultado, ¿ok? Y por lo tanto voy a crear una cuenta que se llama el ORI, ¿ok? Que es una cuenta de patrimonio que también muchas empresas le ponen la reserva de cobertura, ¿ok? Y esto le voy a poner el 10. Y esto, estimados, es una cuenta de patrimonio. Por lo tanto, mientras el objeto de cobertura, es decir, lo que yo estoy cubriendo, no esté en la contabilidad, ¿ok? Esta norma me permite que el mark to market del derivado que yo haya tomado lo pueda llevar a patrimonio y no a resultado. Mientras le demuestra al auditor que lo que tomé es de cobertura. ¿Ok? Si es así, puedo hacer esto. Y adicionalmente, cuando, imagínense ustedes están, y con esto vamos a ir cerrando, no se preocupen, ¿ok? Imagínense ustedes están cubriendo una cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar, si aumenta mucho, se va a transformar en un mayor ingreso por venta. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? No es que le pega la diferencia de cambio, le pega el ingreso por venta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo cubro algo que presupuesté y el tipo de cambio se va de 900 a 1000 y es una cuenta por cobrar, yo voy a tener un mayor ingreso por venta de 100 pesos por mi exposición. ¿Están de acuerdo, no? Sin embargo, el derivado que yo tomé para cubrir eso, imagínense, lo perdí. Tengo 100 millones de pesos menos en ingreso por venta. ¿Vale? El derivado que me compensa eso, me lo compensaba en la diferencia de cambio. ¿Sí? Y fíjense que en el resultado esas son dos cuentas distintas. Mientras el negocio, ¿se acuerdan la gráfica del importador? Mientras el negocio se ve afectado en el resultado operacional por el movimiento de las variables, los derivados que yo tomaba para cubrir eso me afectaban en el resultado no operacional. ¿Sí? Entonces quedaban como disasociados, ¿están de acuerdo, no? ¿Sí? La norma entonces, cuando yo digo que el derivado es de cobertura, no solo me permite llevarlo al patrimonio cuando está el mark to market o la vida del derivado si es que el objeto de cobertura no está dentro, sino que adicionalmente, cuando vence el derivado, la norma me permite que el resultado del derivado yo lo lleve al resultado operacional. ¿Ok? Por lo tanto, si el forward está cubriendo algo que se va a ver reflejado en ingreso por venta, yo puedo llevar el mark to market del forward o la compensación final del forward, la puedo llevar al ingreso por venta y no necesito llevarlo a la diferencia de cambio. ¿Se entiende, no? Se reversa entonces el asunto del patrimonio, lo lleva ya. Entonces, ¿qué es lo que hago para los que son más contables? Reverso el ORI y lo llevo a ingreso por venta en vez de llevarlo a diferencia de cambio. ¿Se entiende, no? Y eso es un cambio de juego completo. Porque cada vez que yo tomo un derivado por cobertura, nunca le meto ruido al resultado no operacional salvo que yo quiera. Porque el objeto de cobertura está dentro. Y adicionalmente, cuando esto compensa, lo puedo llevar al mismo lugar que afectó el ingreso del costo por venta. Y eso hace que el margen
sea el que yo esperaba. Es decir, si yo hago un presupuesto a 9.20, cubro todo perfectamente, al final de los tiempos el ingreso por venta menos el costo por venta va a estar a 9.20. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque yo llevo todo donde mismo, que es el ingreso operacional. ¿Bien? Para terminar, estimados. Oye, hay algo súper importante de lo que mencionaste. A ver. Clave. Pero que se lo vamos a decir siempre a la jefe. Te la compré. Está para ayudar en TI y para tirarse esa... Patita. Por eso estoy. Bien. Y para terminar, es simplemente hacerle una introducción de que acuérdense que yo les dije, solamente puedo aplicar si yo demuestro, sobre todo al auditor, le demuestro que el derivado es por cobertura. ¿De acuerdo, no? Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Pero la verdad es que hay una metodología estandarizada para hacerlo. Lo primero que tengo que tener es que tengo que contar con una política de cobertura en la empresa. ¿Ok? Es decir, la empresa tiene que contar con una política establecida de qué es lo que cubre, cómo lo cubre, cuál es la exposición, cuál es su objetivo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo segundo es que cada vez que tomo un derivado, yo tengo que hacer algo que se llama la ficha de asignación. Y la ficha de asignación lo que habla es que yo tengo que ahí determinar en esa ficha de asignación que ese derivado lo tomé para cubrir tal o cual partida. Lo tomé para cubrir la cuenta corporal. Lo tomé para cubrir el presupuesto de frutas de la... ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo último es que tengo que hacer, ojo que esto, yo siempre hago la aclaración para que después no me salgan pelando, esto ya no está en la norma, lo del test de efectividad, ¿ok? Sin embargo, las auditoras siguen pidiéndolo porque es la manera más fácil. La norma lo que dice es que uno tiene que demostrar económicamente que el derivado se mueve justo en la dirección opuesta a la exposición de la empresa. ¿Se entiende, no? Que podría ser que yo defino todo como me dice la norma. Tengo la política, tengo el implemento, y me paso para la punta y tomo más de lo que tengo que tomar. Por ejemplo. Hay una parte que es de especulación y una parte que es de cobertura. Por eso es que es necesario demostrar. De hecho, voy a dar dos ejemplos en función de eso. Imagínense, yo tengo una exposición, ¿se acuerdan de los 7 millones de dólares? Yo tengo una exposición de los 7 millones de dólares y digo, pero el tipo de cambio va a subir, así que me va a subir por 10, ¿ah? Para que el banco me compense más. No, está claramente especulando. ¿Se entiende, no? Y segundo es, imagínense, mi exposición es evidentemente a un mes. ¿Sí? Y yo digo, ya, pero lo voy a tomar a 3 meses porque ya para darle holgura. No, claramente estás especulando. ¿Se entiende? Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo verificas que es una especulación? Porque no cumple con esto. Pues como todo el... Ojo que hay muchas empresas. Ahí me han quedado endeudados. Ya no te invitamos. Hay empresas que eventualmente no cumplen con la documentación bien hecha. Obviamente uno tiene que ser, si fuera auditor, tiene que ser laxo y decir, oye, arréglate la documentación, ¿cierto? Pero si no la arregla, no pasa. Y sobre todo, tiene que demostrar esto. Insisto, tiene que demostrar que el derivado que tomó está cubriendo lo que dice que está cubriendo. O sea, si yo tomo un derivado por 5 millones de dólares, demuéstrame que tienes una exposición de 5 millones de dólares. ¿Se entiende, no? Demuéstrame. Y adicionalmente, demuéstrame que lo tomaste en la posición contraria, porque si tenés que comprar dólares, ¿cierto? Demuéstrame que tomaste un forward de compra de dólares y no un forward de venta de dólares. Te podía equivocar, pero ok, demuéstrame que es así, ¿ok? Y como es más fácil decir que hacer esto de demostrar, existía antes, cuando la norma recién salió, algo que se llamaban los test de efectividad, ¿ok? Y hoy día la norma ya no exige los test de efectividad como tales, pero se siguen utilizando como herramienta para demostrarle al auditor la eficacia que se llama de la cobertura. Es decir, que estoy cubriendo correctamente y que el derivado se mueve en la dirección opuesta. Entonces, subyacente privado, porque esto tiene que ser subyacente el mismo que estás cubriendo,
O puede ser, por ejemplo, un composite que tiene una correlación muy cercana a lo que estás cubriendo. Es muy buena la pregunta. Es demasiado buena. De hecho, no, claro, por eso. Cuando era muy difícil les pasaba. Demasiado correlacionada. Si tú demuestras, por ejemplo, y aquí también si tú demuestras que lo que tienes que cubrir no existe mercado, por ejemplo, ¿se entiende? O no existe facilidad de entrar porque no hay liquidez, no hay profundidad, puedes tomar un proxy. ¿Ok? Pero si existe mercado y tomaste el proxy, no. Y si existe una correlación, por ejemplo, no sé. No hay un número establecido, pero obviamente tiene que tener una correlación. Yo te diría que sobre el 85 y el 90%. En la primera etapa era 80-120. No, esta es la efectividad, claro, no la correlación. ¿Sí? Y no voy a entrar ahí para... Pero en términos generales, como está la situación hoy día de la ley de delito económico y todo lo que se quiere para los mentores financieros, lo que cualquier mercado necesita hacer es documentar todo lo que pueda documentar. Tengo que llegar con los proyectos y decir, oiga, aquí está mi test de efectividad, lo hizo sencillo, Claro, por esto tomé el derivado, etcétera, etcétera. Ojo con algo aquí, siempre puede pasar que yo dije, mi exposición son 5. Yo me cubro con 5 y al final mi exposición fueron 4.9 o fueron 4.5 incluso, ¿cierto? Porque se te puede caer. Pero eso no hubo una mala intención, está dentro del espíritu de la norma. Lo importante es que si no supiste antes del vencimiento, tendrías que haber corregido el derivado. No sé si me explico. ¿Sí? Es decir, si yo compré forward por 5 millones de dólares porque creía que esa era mi exposición, y al final, cuando compensé ese derivado, la exposición fue 4 millones 8 porque me pagaron menos, no sé, etcétera, y yo cubrí por 5, está bien. Estamos bien, porque nunca supe que se había reducido la exposición. Pero si yo me cubrí por 5 y a mitad de la vida del derivado supe que ya no era 5, sino que era 4, yo ahí tengo que salir a reversar $1 millón del derivado. Sí. ¿Se entiende? Claro, que hay otro impacto en balance que no lo mencionaste, que el banco siempre se va a cubrir, te va a pedir un colateral o un threshold. Entonces, si es que yo me proyecto a 8 meses y voy viendo que tengo un porcentaje de margen de exposición muy alto, me va a pedir que le ponga garantía. Sí, Y me va a pedir plata. sí, ojo con eso, que la mayor parte de la, yo sé por qué lo dices, sigamos por donde trabajamos, pero la mayor parte de las empresas en Chile tienen líneas. Porque, por lo tanto, los bancos no les piden nada. ¿Ok? Se ponen nerviosos cuando van perdiendo mucha plata, pero no les piden nada. Sin embargo, a la empresa del sistema financiero no les dan línea. Cuando toman el forward, cuando toman un derivado, efectivamente le exigen garantía para asegurarse de que no vaya a ganar. Antes de haber estado yo en la caja, cuando estaba en las compañías de seguro en la mesa de dinero, no teníamos que entregar garantía por montón. No, sí. Tú hacer un paquete y era entregar garantía. Que posterior a la crisis subprime, de hecho, el threshold para las compañías financieras, es decir, la línea, es 0. O sea, si la empresa, las compañías de seguro empiezan a perder $100.000, por ejemplo, algo, teníais que mandarle $100.000 de garantía para asegurarte que teníais para pagar al final del derivado. ¿Se entiende? Pero para las empresas del sector productivo en Chile, tú puedes tomar un derivado, puedes estar perdiendo mucho y el banco no te pide nada porque te da línea al momento de tomar el derivado. ¿Se entiende? Y si te aprobó al darte el derivado, después ya no te exige absolutamente nada. Bueno, estimados, no los voy a seguir aburriendo, pero supongo que quedamos abiertos por si hay algún comentario, alguna pregunta, y espero que les haya servido la charla y se inscriban todos en el magíster de información. Gracias, Cristian. ¿Tienen preguntas? Podemos dar un tiempito para unas 3 preguntas y de ahí pasamos al lunch, ¿les parece? Y si tienen preguntas ahí más personalizadas, le pueden dar un champán ahí. ¿Ah? No sé si hay alguna pregunta, inquietud, algún comentario que tengan. ¿Ayer? Sí, Dale. pero más que una pregunta mi tema, yo soy auditor y quería que me comentaran de tu experiencia respecto, porque yo veo muchos puntos de fraude acá. Hay una política que tiene que seguir las asesas que toman el instrumento y decide arriesgar la empresa. ¿Dónde están los puntos de control que tú has visto respecto de
está tomando una cobertura por 10 millones de dólares y cada vez va a producir por 3 y luego la especulación. ¿En qué minuto las empresas controlan a que está Claro, ese es un tema bien sensible. La verdad es que nosotros, en general, lo único que nos metemos en eso es que siempre decimos que tienen que haber asignado roles y responsabilidades claros en la política que tú confeccionas para la cobertura de los riesgos financieros. ¿Ok? Si tú eres auditor, lo que yo recomendaría, digamos, es que siempre revisen que estén bien asignados los roles y responsabilidades. ¿Cuáles son los típicos roles y responsabilidades? Primero, el obvio. ¿Quién toma el derivado? ¿Sí? ¿Quién calcula el descanso? ¿Quién calcule cuál es la exposición a la que estoy enfrentado? ¿Sí? ¿Quién toma el derivado? ¿Quién calcula el mark to market? ¿Quién contabiliza eso? Y finalmente, ¿quién hace como una suerte de contraloría que es lo que se está tomando esta vez? Ahora, como auditores, es lo que respondía recién. Si tú ves que la exposición, si él te demuestra que la exposición de 4 millones tomó un derivado por 8, bueno, lo primero que le tenéis que decir es, primero, 4 millones van a especulación, y bueno, algo tendrá que hacer el gerente general. ¿Sí? Pero más que rol y responsabilidades, claro, ya hay un tema interno de la empresa que falta el control y Pero ahí también lo primero es que todo gestión con derivados tiene, o sea, hay un montón de documentos de por medio. O sea, o sea, la empresa tiene que haber documentado todas sus posiciones. Y ahí el auditor tiene que pedir los documentos para poder. Pero sí, el auditor es ex post del minuto de la toma del instrumento también en el banco. Imagino que también hace la exigencia porque es jugando. Sí, mira, los bancos en general, porque esto ya metiéndome al mundo de mesa, ¿no? Los bancos en general tienen registrado quién en la empresa tiene facultades para cerrar un derivado. Matamos por eso, ¿sí? Y segundo, cuando tú cierras un derivado, se cierra por teléfono, ¿no es cierto? Tú le decís, oye, quiero comprar $1 millón de 30 días por compensación, y el banco te dice, 920, listo, cerrado, y eso fue todo. Y estamos, ¿ok? Sin embargo, al final del día, el banco lo que hace es que manda algo que se llama el contrato forward, porque esto se llama, por algo se llama un contrato derivado. Y ahí ese hay que firmarlo, ¿cierto? Lo que yo recomendaría siempre es que el que firme sea distinto al que toma el derivado, para que haya un control doble de que lo que se está tomando efectivamente sirve para proteger la empresa. La política también en sociedad anónima abierta también está regulada por el directorio, que en el caso que se produzca un fraude, los que son responsables del gobierno corporativo son los directores. Y finalmente los que tienen que salir a demostrar que hicieron la debida diligencia Son los directorios. Sí. Sí. De hecho, bueno, nosotros no necesariamente trabajamos con empresas top, claro, grandes o abiertas en bolsa, y aún así hacemos que cada vez que les confeccionamos una política sea firmada por director. De acuerdo, porque en el caso que mencionaste anteriormente, el caso Penta, finalmente los abogados que no son contadores, cuando analizaron los contratos, que ustedes son relacionados, y claramente uno sabía que no tenía la partida protegida, entonces era toda una transacción ficticia. Claro, ahora lo de Penta ya claro, era evidentemente un delito, porque primero no está cerrando con un banco, está cerrando con una compañía como relacionada, ¿cierto? Y segundo, era un precio fuera de mercado. ¿Se entiende? Ojo con eso, que obviamente si yo tomé el forward hoy día, no puedo estar tomando un forward a 800. ¿Sí? Claramente hay gato encerrado, digamos. Ningún banco me va a dar un forward a 800. Hay algo. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, ahí, claro, era completamente... Bueno, estaba orquestado para que fuera así. Y si alguien... Hay demanda, hay estimados, pasemos todos por favor al slide. Muchas gracias a todos por venir. Parece que salen de duda.